El pueblo de Israel ha tenido y tiene un problema milenario que le ha impedido comprender muchas veces a su Creador, y es el hecho de humanizarlo en el pensamiento de cada uno y querer transmitir o enseñar así. No nos referimos a humanizar en sentido de que no se pueda ser humano, sino humanizar en sentido de querer comprenderlo como alguien finito, querer limitarlo, creer que Él piensa como nosotros, quererlo meter en una dimensión como la nuestra cuando Él contiene todo lo existente. ¿Qué ha pasado entonces con las manifestaciones que ha hecho Yahvé en la tierra con su pueblo? ¿Qué pasó en la zarza ardiente? ¿Qué pasó cuando Yahvé comió con Abraham? ¿Acaso Él no es el soberano absoluto? Shejinah Elohim Kadosh presenta Torah para hoy. A lo largo de las escrituras nos encontramos con varios eventos donde Yahvé manifiesta lo que desea hacer sin tener que pedirle permiso a nadie. Simplemente lo hace. Abraham es visitado en los cedros de Mamre por Yahvé junto con dos seres celestiales en forma de hombre. Uno de ellos es Yahvé, el cual come cordero, cuajada, leche y pan. Yahvé desciende para darle a Abraham la promesa que tendría un hijo del útero de Sara. Y también desciende para cerciorarse del pecado de Sedom y Amorá, que subió hasta los cielos, para ver sus obras y determinar su sentencia. Abraham habla con Yahvé sobre lo que podría pasar con Sedom y Amorá si hubiera justos en medio de esas dos ciudades. Todo esto sucede desde el mediodía hasta la tarde, y Abraham interactúa con Yahvé en forma de hombre. Una vez Yahvé se cerciora de lo que está sucediendo en las dos ciudades, se retira y quedan dos hombres que se dirigen a Sedom y Amorá, y ahora se dirigen como Malachim, los cuales son vistos y recibidos por Lot. Y estos también van a sacar a Lot y a su descendencia, como lo vimos en el capítulo pasado. No podemos decir que Yahvé no pudo hacerse hombre en ese evento cuando interactuó con Abraham. Él simplemente lo hizo. Él es el soberano del universo, el dueño de todo lo creado. Él puede hacerse lo que Él quiera. Se le apareció a Jacob en Peniel y forcejeó con él. Él quiso ser una zarza ardiendo para presentarse y hablar con su siervo Moshe. Anduvo con su pueblo 40 años como nube de día y como columna de fuego en la noche. Se presentó ante el pueblo con una nube espesa en el monte Sinaí. Y a veces le presentó a su siervo Moshe como Eye, Asher Eye. Yo soy lo que quiero ser. Él puede ser un pájaro, puede ser una hoja, un árbol, una nube, una mariposa. Puede ser lo que Él desee ser. Él no está sujeto a una religión que dice que Él no puede hacerse lo que el hombre desee que Él sea. Él no está sujeto a una religión que dice que Él no puede hacerse hombre o lo que Él desee. Él es la sustancia de lo existente. Él está en la materia, en lo que tocamos, en lo que vemos. Él no existe porque lo que existe tiene fecha de expiración. Algún día deja de existir. Él es. La materia está por todas partes. La comemos, la bebemos, la respiramos, es lo que somos. En física, materia es todo aquello que se extiende en cierta región del espacio-tiempo. Posee una cierta cantidad de energía y por ende está sujeto a cambios en el tiempo. Etimológicamente proviene del latín materia, que significa sustancia de la que están hechas las cosas. Es capaz de interaccionar, es decir, es medible y tiene una localización espacio-temporal compatible con las leyes de la naturaleza. La materia es lo que forma lo existente en nuestro mundo, de ella se forman las cosas. Yahvé está en lo existente, está en esa materia. Él compone cada molécula, pues Él está en todo, desde lo macro hasta lo micro. Miremos. La materia másica se puede estudiar a nivel microscópico. A partir de aquí hay todo un conjunto de partículas subatómicas que acaban finalmente en los constituyentes últimos de la materia. E igualmente sabemos que los protones y neutrones no son partículas elementales,
sino que tienen constituyentes de menor nivel que llamamos quarks, los cuales son los elementales masivos que interactúan fuertemente formando la materia nuclear. Estos niveles microscópicos permiten descomponer los átomos en constituyentes aún más elementales conocidos como electrones, protones y neutrones. Pero si seguimos a un nivel más micro, encontramos más componentes, pues una partícula subatómica es aquella que es más pequeña que el átomo. Puede ser una partícula elemental o una compuesta. A su vez, por otras partículas subatómicas como son los quarks, que componen los protones y neutrones. Todo esto micro se estudia en la física de partículas. Ahora, a nivel macroscópico, de acuerdo con la teoría cinética molecular, la materia se encuentra formada por moléculas y estas se encuentran animadas de movimiento, el cual cambia constantemente de dirección y velocidad cuando chocan o bajo el influjo de otras interacciones físicas. Debido a este movimiento, presentan energía cinética que tiende a separarlas, pero también tienen energía potencial que tiende a juntarlas. En todo lo anteriormente descrito, desde lo micro hasta lo macro y lo que no ocupa espacio, está Yahvé Elohim. Él es la sustancia de todo. Con todos estos ejemplos y explicaciones podemos llegar a decir que Yahvé no puede hacerse hombre, que Él está impedido de hacerse lo que Él desee porque un humano o humanos en su religión dicen que eso no se puede. Quiere decir que Yahvé no pudo vestirse de Mashiach para venir a la tierra con el nombre de Yeshua. Yahvé, el Shaddai, se vistió de Mashiach, adquirió un estado dentro de nuestro tiempo para venir a esta tierra y hacerlo pertinente. Mashiach Yeshua es el vestido que usó Yahvé para manifestarse y cumplir las profecías que determinarían la libertad de un pueblo. La posibilidad que Israel, la novia, se case con el novio Yeshua y vivir el reino milenial y la eternidad como la única escogida. ¿Sabes realmente para qué vino un Mashiach y quién es? Este tema lo trabajaremos en detalle en un próximo capítulo. Por otro lado, no podemos decir que el encuentro que tuvo Abraham con los tres hombres es un respaldo para el concepto de la Trinidad. Primero miremos y definamos qué es Trinidad. La Trinidad es el dogma central sobre la naturaleza de Dios de las iglesias cristianas. Esta creencia afirma que su Dios es un ser único que existe como tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora miremos algo de historia. En el año 215, después de la Era Común, Tertuliano fue el primero en usar el término Trinidad. Anteriormente, Teófilo de Antioquía ya había usado la palabra griega triada. En el 180 después de la Era Común, para referirse al Padre, su Verbo y su sabiduría. En el año 325 después de la Era Común, el emperador romano Constantino I el Grande realizó una convocatoria para el primer concilio ecuménico. El propósito de este concilio era establecer la paz religiosa y construir la unidad de la iglesia de ese entonces. También uno de los propósitos del concilio era resolver los desacuerdos surgidos dentro de la iglesia de Alejandría sobre la naturaleza del Hijo en su relación con el Padre. Aquel concilio acordó colocar al Espíritu Santo en el mismo nivel de Dios y del Hijo, y empezó a perfilarse la doctrina trinitaria, estableciendo el credo niceno, el cual es nombrado con el nombre de la Santísima Trinidad, donde se determina que Dios es un ser único que existe como tres personas distintas, o la famosa hipóstasis. El segundo concilio ecuménico de la iglesia de ese entonces fue realizado en Constantinopla, lo que es actualmente Estambul, en Turquía, ciudad fundada por Constantino I el Grande. El emperador romano de Oriente, Teósilo I, realizó la convocatoria del concilio en el año 381 después de la Era Común para solucionar las controversias doctrinales que amenazaban la unidad de la iglesia. En este concilio fue reafirmado el credo niceno del concepto trinitario. Por ello, a partir de este momento recibe el nombre de credo niceno constantinopolitano, insignia de la iglesia romana.
Luego de entender históricamente en dónde surge el concepto trinitario, vemos que los iniciadores de esta corriente eran romanos, que en realidad estaban en contra del pueblo de Israel y cualquier cultura hebrea. Realmente la Trinidad no es una estructura que se describa en la Torá, es algo conceptualizado por el hombre. Yahvé es un único. El mismo Yahvé se vistió de Mashiach, llamado Yeshua, el cual vino a la tierra como hombre. El Ruach HaKodesh es el mismo Padre. Recuerden la escritura que dice: no los voy a dejar huérfanos, les enviaré al Ruach HaKodesh. Alguien huérfano es alguien que no tiene padre. No vamos a ver tres personas en el trono, solo veremos uno, un único Elohim llamado Yahvé. No existe ninguna escritura donde se mencione tal afirmación sobre la Trinidad. Quizá te estás preguntando, ¿y la cita que habla sobre bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu? Bueno, la Iglesia Católica admite que ellos cambiaron esa cita. Enciclopedia Católica de 1913, volumen 2, página 365. Aquí los católicos reconocen que el bautismo fue cambiado por la Iglesia Católica. Enciclopedia Católica 1967, edición 2, volumen 2, páginas 56 y 59. Una referencia explícita a la fórmula trinitaria bautismal actual no es encontrada en los primeros siglos. Y no solamente la Iglesia Católica reconoce el cambio de la fórmula bautismal, que era en el nombre de Yeshua. Personas estudiosas de la historia y prestigiosas enciclopedias declaran lo mismo. Enciclopedia Británica, 11ª edición, volumen 3, páginas 365 y 366. La fórmula bautismal fue cambiada del nombre de Yeshua a las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo por la Iglesia Católica en el siglo II. Canalla Enciclopedia de Religión, página 53. Los primeros creyentes siempre bautizaron en el nombre de Yeshua hasta el desarrollo de la doctrina de la Trinidad en el siglo II. Y te preguntarás qué pasa con 1 Yohanan, que habla del Padre, del Hijo y del Espíritu. Estos versos son conocidos como la coma joánica. La coma joánica es una añadidura apócrifa introducida tardíamente en el texto, por lo cual no puede ser atribuida al escritor de esa epístola y por lo tanto no pertenece al Tanaj. Sin embargo, un pequeño sector defiende su uso tradicional porque desde su punto de vista la coma joánica sirve como apoyo para el dogma de la Santísima Trinidad. La coma joánica no era conocida durante las primeras controversias sobre el dogma de la Trinidad que se dieron en el siglo III y IV. De haber conocido la frase, aquellos tempranos defensores del dogma de la Trinidad, tales como Tertuliano, Orígenes y Atanasio, ciertamente la habrían empleado. Lo cual nos saca de la duda y expresa con gran elegancia que es y siempre ha sido una mentira enseñada por muchas generaciones. El verso sin la añadidura sería algo así: tres son los testigos, el Ruach, el agua y la sangre. Ahora, puedes decir, yo no trago entero, pero has tragado entero durante toda la vida. La famosa Trinidad ha sido la bandera de cientos de religiones, la cual la adoptaron como una de sus principales leyes y principios, y donde lastimosamente los creyentes nunca se han dispuesto a saber realmente dónde fue instituido, si es escritural o no. La Trinidad ha sido una ilusión, siempre fue una ilusión, y cuando se va a buscar su fundamento no hay nada, nunca hubo nada. Se desapareció. La Trinidad ha causado que se viole el mandamiento: no tendrás otros dioses. Pues al pensar que son tres personas distintas, incurrimos en tratarle a Él inadecuadamente. En la religión se enseña que al Padre se le piden unas cosas, al Hijo otras cosas y al Espíritu Santo otras cosas, como si fueran distintos departamentos donde llevo mis quejas o necesidades dependiendo del tema en cuestión. ¿Qué tipo de Dios es ese? Por favor. Así no funciona con Yahvé. Hay que tener algo claro y es la unificación del nombre. Yahvé et Yeshua, Yeshua et Yahvé. Esa es la unicidad. Yeshua siempre dijo que Él es un único con Yahvé, así como Yahvé et Yeshua es un único con su verdadero pueblo. La Trinidad es la causante que entraran otros mediadores con el Padre, santos y personajes que supuestamente interceden por uno, cuando dice que solo hay un mediador entre el Padre y los hombres, cuyo mediador es Yeshua. No se refiere a un mediador el cual funciona para pedir cosas simplemente. Por ejemplo, al Creador nunca se le pide comida o vestido. El verdadero mediador lo que trae es la cercanía al Abba que se perdió después de que Adán sale del Edén.
Esa cercanía con el Creador la trae Yeshua, ya que restituyó el sacerdocio y la divinidad del hombre para poder acercarnos a Yahvé mientras estamos en esta tierra, acercarnos con un cordero verdadero y legítimo. Si miras todas nuestras enseñanzas, te darás cuenta que en casi todos los videos decimos qué es la religión. Si no has visto los otros videos, te invitamos a que los veas. La religión es lo peor que le pudo haber pasado a la humanidad. Pero te preguntarás cuál es la razón de la existencia de la religión o de las diferentes religiones que Israel ha adoptado para sí. Bueno, miremos. Todo empieza en la base del monte Sinaí. Al Moshe subir al monte Sinaí a recibir las tablas que Yahvé le habría de dar, el pueblo se hizo una estatua de oro con forma de becerro, diciendo que esa estatua los había libertado de la esclavitud en Egipto. En este momento Israel hizo su primera religión, creyendo ciegamente en que el becerro de oro era el mismo Yahvé, cuando Aarón declara que al día siguiente habría fiesta para Yahvé. Podemos pensar que este hecho del becerro es un evento aislado que pasó en el momento y ya. Pero la verdad es que ha dejado secuelas hasta hoy día. Es más, fue el punto de ignición para lo que existe en la actualidad. ¿Qué vemos en la actualidad? Vemos los críos de ese becerro de oro, las consecuencias de ese becerro en el monte Sinaí. Los críos o la descendencia de ese primer becerro son las miles de religiones que hay actualmente y que Israel ha adoptado. Los críos del becerro han generado consecuencias nefastas en la fe y creencia del pueblo. Desde ese momento en adelante, Israel se volvió experto en hacer religiones, pues es la manera más fácil de llegar al Creador, a su propia manera, y poco a poco se ha querido convertir al Creador a imagen y semejanza de los hombres, como lo ha dicho o ha enseñado el pastor, el cura, el papa o el rabino fulanito de tal en una época de la historia. ¿Por qué es la manera más fácil? Bueno, Yahvé echó a Israel de su presencia por serle infiel, pero siempre estará esa necesidad de tener al Elohim verdadero, y por esta razón se hacen escaleras, atajos, fórmulas y cuentos para querer moverle el corazón a Yahvé y hacer que me oiga a la fuerza, con la excusa de que Él conoce mi corazón. La religión es como un hombre que se consigue una mujer solo para calmar sus necesidades sexuales y no por amor en la construcción de una vida plena y firme. Y cuando se separan, fácilmente se reemplaza por otra mujer, ya que no había amor sino deseo. La religión es una estructura de este tiempo, no de los tiempos futuros. Los creados no pueden pedirle cuentas al Creador, pero los humanos quieren que Yahvé siga las normas establecidas por los hombres para encasillar o para que se moldee a la imagen y semejanza humana, conforme a sus creencias, porque desdibujan la imagen de un ser superior que no puede ser clasificado por ningún tipo de movimiento religioso finito o terreno. Mashiach es un vestido. El Shaddai se vistió de humano, se vistió de Mashiach. Él es lo que quiere ser sin pedir permiso. Él es sublime, el creador. ¿Cómo voy a impedirle al creador que se vista de Mashiach? Bueno, dirían los religiosos, ¿cómo pudo volverse hombre? ¿Dejó el cielo desprovisto de Elohim? ¿Cómo pudo pasar 33 años en la tierra como Mashiach? ¿Quién estaba en el cielo mientras vivía su vida en este mundo? La respuesta es sencilla, es simple, y tiene que ver con el tema que tratamos en el capítulo cuando hablamos de la naturaleza de Adán, antes y después de la caída, y de los tiempos eternos y finitos relacionados con nosotros. Teniendo esto claro, nos queda muy fácil saber que el tiempo de la eternidad, es decir, el tiempo fuera de este plano mortal, es superior a este, pues 1000 años son como un día y un día como 1000 años, que son 33 años en comparación de 1000 años. ¿Qué es eso de querer formar al Creador o pretender decirle que no puede hacer lo que quiera hacer? Él no dejó el trono desprovisto, pues es eterno. Él está donde decida estar o puede decidir no estar donde no quiere estar. Si Él quiere retraerse de un lugar específico, lo puede hacer. Por ejemplo, Yahvé no está en el infierno. Se retrajo de ese lugar y por eso el estado del mismo. Él se puede retraer de un humano por no cumplir sus mandamientos. Si quiere estar en todos lados al tiempo, también lo puede hacer. Él está en todo y todo lo contiene. Él es el Shaddai. Él es el dueño de todo, aún hasta de los espíritus inmundos. Él es dueño hasta de nuestra basura.
Si piensas que Él dejó el cielo desprovisto cuando se vistió de Mashiach, también podríamos decir que lo dejó desprovisto cuando le habló a Moshe desde la zarza ardiente y cuando estuvo con su pueblo durante 40 años en el desierto. Él nunca dejó el cielo desprovisto. No podemos pensar que Yahvé es como un presidente de la tierra que si está de visita en otro país, dejó el puesto de su oficina presidencial vacía. ¿Están tratando con Yahvé Elohim o con un humano? En el próximo capítulo hablaremos sobre el Malaj de Yahvé y qué dice el judaísmo al respecto, la diferencia entre ángel y Malaj, la importancia de saber algo de historia. Aprenderemos sobre el porqué de la ausencia de las Sagradas Escrituras en la historia de la humanidad y la importancia de tenerlas a nuestra disposición hoy en día.